la palabra es enfrentando león al como león. Así es así es. Hemos estado hablando acerca de, el domingo, la palabra era que el poder de la resurrección de Jesús está en nosotros. Y ese poder nos ha transformado y está para transformarnos. Y nosotros tenemos que permitirle al poder que es de Jesucristo, que está en Jesucristo, que lo resucitó de los muertos, como dice Efesios, a nosotros nos transforme, nos cambie, ¿verdad? Porque solo el poder de Jesucristo es el que nosotros nos va a cambiar, ¿verdad? Ahora en nosotros está el poder de Jesucristo. Está en nosotros el poder está Jesucristo, está el Padre y está el poder del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, poder de Dios, sabiduría de Dios, que levantó de los muertos a Jesús. Ahora, ¿cómo yo voy a enfrentar a ese como león que me habla la palabra? ¿Cómo yo lo voy a enfrentar? El ejemplo nosotros lo tenemos en Jesucristo, en el Señor. Cuando el Señor inicia su ministerio en la tierra, dice que el Espíritu lo lleva al desierto y en el desierto Él está en un ayuno de 40 días. Cuando termina el ayuno, aparece el tentador, dice Mateo 4. Puede usted abrir su Biblia en Mateo 4. Aparece el tentador, diabolos, dice en el griego. Aparece el tentador diciéndole, verso 3 de Mateo 4, y vino a él el tentador. La primera batalla que tiene el Señor es con diabolos, el tentador. Y comienza el tentador a tocar al Señor, a querer tocar al Señor. El Señor nos da su Espíritu, nos da a nosotros su palabra y nos dice cómo Él enfrentó al adversario, cómo Él enfrentó al tentador, siendo Él el Hijo de Dios, estando Él en un cuerpo humano, porque Él tomó forma de hombre, dice la palabra, ¿verdad? Se hizo hombre. La primera tentación, Él tiene hambre, ¿verdad? Jesús tiene hambre. Ayunado 40 días y 40 noches. Entonces llega el tiempo, son 40 días, entonces termina el tiempo, entonces su cuerpo reacciona. Empieza a tener la necesidad de comer. Entonces el enemigo sabe que él tiene hambre y comienza entonces su trabajo de tentarlo. Y lo primero que le dice es: si eres hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Pone en duda la identidad que él tiene, ¿verdad? Él era Hijo de Dios y podríamos, solo en estas 3 tentaciones, podríamos estarnos pues todo el día, ¿verdad?, analizándola. Pero el Señor, a cada tentación que le presenta el enemigo, que quiere poner en duda que Él es Hijo de Dios, Él es Hijo de Dios. El Señor responde, no echándolo todavía, porque lo echa hasta el final, pero el Señor le responde, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y le dice: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya iba a llegar el momento que él iba a saciar esa necesidad de su estómago, pero no era el tiempo para que él ejercitara su autoridad y poder como el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Usted sabe cuántos el Señor milagros hizo, cómo el Señor le dio de comer a 10,000 personas, cómo el Señor de 2 panes multiplicó para darle a 10,000 personas, hizo tal vez unos 30,000 panes, si a grosso modo.
Entonces el Señor tenía todo ese poder, pero no era el tiempo. Entonces el Señor le dice a él: no solo de pan va a vivir el hombre. ¿Con qué le responde entonces? ¿Con qué repele esta tentación? ¿O con qué reprende, detiene al tentador? Con la palabra. Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y nosotros necesitamos la palabra de Dios, porque va a ser el arma para que nosotros podamos ir en la ofensiva contra el enemigo. Segundo, dice que él lo lleva entonces a la santa ciudad. Creo que esto no fue en una forma literal, sino en una visión, ¿verdad? Entonces dice que lo lleva a la santa ciudad y lo hace, le muestra lo más arriba del templo. Y le dice, ¿verdad? Bueno, si eres hijo de Dios, échate. Ahora mire usted cómo le cita la palabra el enemigo. El tentador, mire cómo le cita cómo le cita y le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará. Le cita el Salmo 91, 13. Sabe que el enemigo se sabe la palabra, y a veces más que usted, que yo. Él estuvo allá en la presencia de Dios. En el libro de Isaías dice: tú eres más sabio que Daniel. Tú eres, dice, el sello de la sabiduría. Él no es ningún ignorante, que el Señor lo reprenda. Él no es ningún ignorante. Él es astuto, malicioso. Él es el pecado. Él es la rebeldía. Él es la falsedad. Él es la mentira. Usa la palabra medias verdades, medias mentiras, porque es cierto. El Señor, Él era el Hijo de Dios, era el Mesías. Y si Él se tira, pues Dios lo hubiera salvado. Y el pueblo hubiera dicho: ¡ay, este es el Mesías! No era el tiempo de mostrar esa autoridad y ese poder. ¿Qué le dice entonces el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Si aquí, ¿se acuerda usted que muchos perecieron en el desierto porque tentaron al Señor? Y es que murieron porque tentaron al Señor. Tentar al Señor es algo terrible, porque asumimos una actitud diabólica. Muchas veces, a veces nosotros podemos tentar al Señor a causa de nuestra falta de sabiduría. A veces nosotros podemos tentar al Señor diciendo de que, ay, que todo lo podemos. Y a veces no podemos todo, ¿verdad? Y la tercera fue al monte alto, dice, y le mostró, ¿verdad?, todos los reinos del mundo y sus riquezas. Y le dijo: todo esto te daré. Y a mí me da ganas de reír cuando yo leo esto, ¿verdad? Le dice: todo esto te daré, si todo era del Señor. El Señor le había prometido, el Padre le había prometido al Señor Jesucristo que Él iba a tener el dominio sobre todos los reinos del mundo, que todos los reinos del mundo se iban a postrar a Él, pero tampoco era el tiempo de reinar. Y le dice: si postrado me adorares. Entonces el Señor le respondió: al Señor tu Dios, solo a Él adorarás y a Él solo servirás. Cabal, round, knockout para el enemigo. No pudo. Y dice, y le dijo: vete, Satanás. Y el diablo le dejó. Pero ¿sabe qué? Estos fueron pruebas para el Señor. Estas tentaciones fueron pruebas para el Señor, porque en lo sucesivo, el Señor siguió siendo tentado de esta manera. Hay muchas ocasiones, por ejemplo, usted las puede buscar si las quiere anotar: Mateo 11:38, Mateo 16 del 1 al 4, Mateo 26, 53 y 54 y Mateo 27:40. Es la última, cuando se acuerda cuando le dicen: si eres hijo de Dios, si eres el Mesías, tírate de esa cruz. Fue tentado el Señor, siguió siendo tentado el Señor, ¿verdad? Pero el Señor nunca sucumbió ante las tentaciones del tentador. Entonces el Señor nos da esa muestra.
Él enfrentó al como el león. Ese, ¿verdad?, que aparenta, que ruge, que aparenta tener dominio, ¿verdad?, que aparenta que tiene fuerza. Y es cierto, tiene fuerza. Y tiene dominio para los que se quieren dejar dominar por él. Tiene dominio. Pero bendito sea Dios por los que salimos de su dominio, ¿verdad? Me acuerdo años atrás que a nosotros se nos ilustraba de la manera que el enemigo no era omnisciente, ¿verdad? Que el enemigo no es omnisciente, que él no sabe todo, ¿verdad? Entonces que estábamos así, nos tenía rodeados, pero que sin saber, sin darse cuenta, venimos y en un tiempo ¡puf!, salimos. Y él no se dio cuenta, pero de repente nos mira del otro lado, del reino de la luz. Entonces comienza a atacarnos, pero que él no sabe, porque él no es el que lo sabe todo. El que lo sabe todo es Dios. Por eso qué lindo, ¿verdad?, que tenemos un Dios que todo lo sabe. Amén. Entonces también vino el Señor y Él enfrentó las tentaciones del enemigo cuando llegaban los falsos religiosos y se presentaban delante de Él y se burlaban de Él y le decían: tú eres el maestro y tú haz esto entonces si tú eres el maestro. Lo ponían en duda. ¿Y qué es esta señal? ¿Y cuál señal nos das? ¿Y qué señal nos das? Como hoy en día, ¿verdad? Hoy vive hoy la iglesia que no se conforma con las palabras reveladas, sino que tienen que ir a buscar allá a alguien ahí que les diga. Qué triste, ¿verdad? Que tienen al Espíritu Santo, pero no le dan uso tampoco al Espíritu Santo, que es los 7 poderes, los 7 espíritus de Dios. Dios habla a sus hijos y somos sus hijos. Somos sus hijos y ahí está la palabra de Dios. Si yo le busco en oración, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Si yo busco al Señor, Él me va a responder a mí. Y allí le hicieron muchas preguntas al Señor, poniendo en duda. Pero Él enfrentó esas autoridades religiosas. Él enfrentó las autoridades políticas usando la sabiduría que el Señor le daba, que Él tenía. Una manera de enfrentar también la oposición de como león es la sabiduría del Señor. Por eso este tiempo Dios nos está dando, nos está enseñando a que nos llenemos de la sabiduría, a que oremos por la sabiduría de Dios. Y sabe que le voy a dar un consejo: cada vez que usted escuche la palabra aquí, ponga a orar la palabra. Empiece a orar por esa palabra que usted escuchó. Señor, que el poder de la resurrección de Cristo se haga real en mí. Que yo, Señor, aprenda las armas de la luz para enfrentar a ese como león, para no caer en su seducción, para no caer en su tentación, para no caer en las trampas que Él me quiera tender, para tener discernimiento, para que mis ojos espirituales estén atisbando, miren lo que viene, lo que está preparando. Yo tengo que pedirle al Señor, si no voy a ser un soldado caído, porque el diablo lo que quiere es vernos caídos. El diablo dice que su misión es matar, su misión es destruir, su misión es arruinarlo todo. Eso es la obra. Cambio todo lo contrario con el Señor. Amén. Entonces, mire, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos de enfrentamientos que tuvieron siervos de Dios con ese como león. Como león. Y mire que él imita todo lo de Dios, ¿verdad? La palabra dice que el Señor es el león de la tribu de Judá. Y bueno, majestuoso todo lo que hemos hablado de lo que es el león. Entonces él aparenta. Él empieza a actuar como que si fuera él el león. Y casi llega.
A muchos los engaña, ¿verdad? Los devora, termina devorándolo, ¿verdad? Y dice que también anda también rugiendo, ¿va? Porque dice que ruge también. Ruge como un león. Entonces él es un imitador de todo. Él es un imitador. Vamos a ver el primer caso que tenemos de ejemplos de enfrentamientos con leones. Tal vez lo puedes ir escribiendo ahí para que los hermanos lo vayan reteniendo. Sansón. Él tuvo un encuentro con un león. Allá en el campamento hablamos de esta palabra un poquito así, no tocándola mucho. Él se enfrentó, la primera, bueno, usted sabe que Sansón era un nazareo de Dios. El Señor lo escogió desde el vientre de su madre, lo consagró desde el vientre de su madre. O sea, él tuvo su madre tuvo un embarazo muy precioso, muy hermoso. Y bueno, comenzó entonces, creció Sansón, y cuando llegó el tiempo, entonces tuvo su primer encuentro. Puede abrir su Biblia en Jueces, capítulo 14, verso 5. Y bueno, nos presenta la vida de Sansón. Este capítulo 14, 13, 14, 15, hasta el 16, la muerte de Sansón. Su primer encuentro entonces tiene que ver con un león, ¿verdad? Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Tinac. Y cuando llegaron a las viñas de Tinán, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. El espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Luego el 8 dice: y volviendo después de algunos días para tomar a la mujer que le había agradado, se apartó del camino, dice, para ver el cuerpo muerto de león. Y he aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su madre y a su padre y a su madre, le dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Su primer encuentro fue con un león. Me llama mucho la atención que dice que el león venía rugiendo hacia él, directamente hacia él. Bueno, era un propósito de Dios, pero óigame bien con quién se va a encontrar la primera. El primer encuentro que él va a tener es con un león. Pero dice que en ese momento que él se va a encontrar con el león, póngame por favor el león ese que te dije de la primera, no de la segunda, sino de la primera, una imagen. Mire qué fea. ¿Ah? Aunque ese que como león no se presenta así, como un ángel de luz, pero con un leoncito bien lindo ahí, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo vino entonces, dice, sobre Sansón. Y entonces viene el Espíritu Santo, la unción, y lo despedaza. Lo agarra, dice, y lo despedaza. O sea, lo hace añicos. Y bueno, dice, sin tener nada. Es que la palabra de Dios es tan explícita. Sin tener nada en su mano, o sea, la fuerza de Dios. Diferente cuando andamos en la unción del Espíritu Santo. Tenemos la unción del Espíritu Santo, se fija. Entonces dice que lo despedaza.
Lo despedaza sin tener nada en su mano, ¿verdad? Y se cayó. No le dijo nada, dice, ni a su papá ni a su mamá. El Espíritu Santo no deja que él hable. Muchas cosas, hermano, cuando empezamos a tener esos encuentros con el Espíritu Santo nos da muchas cosas y hace que no las callemos. Y si usted sabe callar, sabe esperar, va a tener mucho, ¿verdad? Dice que no le dijo a sus padres. Luego, cuando regresa nuevamente y pasa donde está ese león, bien interesante, el león no tenía gusanos, el león no estaba descompuesto, o sea, no había entrado en corrupción, muchos días habían pasado, pero lo que tenía el león era un poco de miel, dice. Había un enjambre de ovejas que habían hecho un panal, habían hecho miel ya. Dice que él, pero óigame bien cómo actúa Dios, ¿verdad? Viene el Señor y hace que él se salga del camino y vaya a ver dónde está el león muerto. Ese era Dios guiando la vida de este varón. Y entonces se encuentra ese poco de miel. Me llama la atención también que cuando él se encuentra con el león, ¿por dónde va? Dice la palabra que él va por los viñedos. ¿Sabe que el viñedo es prosperidad? Es señal de prosperidad. Dios estaba marcando la vida de Sansón. Dios lo iba a levantar a él como un juez de Israel, poderoso. Poderoso. El hombre más fuerte que dice la Biblia. Fue el hombre más fuerte que dice la palabra. Entonces dice que ahí encuentra esa miel y se la come. La miel da fuerza, la miel es la palabra, tantos ejemplos que hay. Y también la miel es señal de victoria. Y va y se la da a su papá y a su mamá. Él comparte también esta victoria. Aunque no le dice, yo maté un león y pasó esto. Mire qué cosas más maravillosas cuando se manifiesta Dios, ¿verdad? Que se manifiesta el Señor. Qué cosas más maravillosas las que el Señor hace. Que aquello que te amenaza de muerte, cuando tú obedeces a Él y cuando es Él, entonces el Señor lo convierte en una victoria. Cuando tú resistes al diablo, porque el Señor dice resistirlo en la fe, y tú lo resistes, entonces tú tienes una victoria y Él te va conociendo, ¿verdad? Hay una canción de aquella hermana Nancy Amancio que dice, ¿verdad? Eres conocida en los cielos y temida en el infierno. ¿Por qué? Porque bueno, eres una guerrera. La hermana, ella es una cantante, una mujer que le está cantando a las mujeres. Entonces enfrentas al enemigo, peleas contra el enemigo. Él va conociendo la convicción que tienes, la identidad que tienes. Qué hermoso, ¿verdad? Proyectar esa luz. Yo le compartí a Mina hace poco que estábamos platicando. Qué hermoso, ¿verdad? Es que, Mina, cuando nosotros vamos caminando, sea de día o de noche, nosotros vamos caminando, pero en nosotros está el Señor. Entonces nosotros vamos proyectando la luz del Señor. Y sabe, las tinieblas nos miran. Las tinieblas nos miran. Porque nuestra luz no, estamos en medio del día. Pero no es esa luz del sol, de este sol, no, es la luz del sol de justicia, ¿ah? Que está en nosotros y que alumbra. Yo me acuerdo siempre de un video que yo miré donde va un hijo de Dios caminando en una acera, ¿va? En una ciudad. Y luego entonces él va caminando normalmente, ¿va? Como caminamos nosotros en la acera. Normalmente, pero luego en el video se miraba el mundo espiritual, el mundo espiritual oscuro, ¿verdad? Lleno de tinieblas. Entonces el Hijo de Dios él va caminando y a la par de él se miran aquellos grandes ángeles que van, pero también se mira cómo lo acechan los espíritus malos, ¿verdad?
los agentes de aquel. Se mira que lo acechan, pero no se acercan porque ahí van aquellos ángeles. ¿Sabe que tener esa convicción de que donde voy yo, si ando en la luz, los ángeles del Señor están conmigo? Ellos me defienden. Ellos me defienden, ellos están conmigo. Hermanos, tengamos esa convicción de que nosotros está la luz. Nosotros proyectamos la luz de Dios. Porque Jesús es la luz, amén. Jesús es la luz, diga Jesús es la luz, amén. Amén, confiéselo, amén. Bueno, entonces él fue investido del poder del Espíritu Santo, según el plan y la voluntad de Dios. La fuerza se le dio a él para el propósito de Dios. Pero usted sabe todo lo que pasó después, ¿verdad? No vamos a decir todo lo que pasó con él, ¿verdad? Para nosotros, debemos de mantenernos en esta visión, que aunque ese león venga rugiendo contra mí, en mí está el león de la tribu de Judá, amén. Conmigo está el que lo venció. Yo siempre me acuerdo que aprendí esa palabra. Conmigo está el que te venció. Porque yo tuve muchas guerras. Yo tuve que lidiar muchas guerras. Y yo aprendí esa palabra. Desde que yo comencé mi vida con el Señor, yo tuve bastante oposición del enemigo. Bueno, el Señor tenía planes para mí, ¿verdad? Desde que nací, mi papá dijo, esta va a ser cristiana, evangélica. Entonces mi papi me ató, ¿verdad?, al plan eterno de Dios. El diablo quiso desviarme de tantas maneras, quiso dañarme de tantas maneras. Anduve en un montón de religiones, se los he contado, ¿verdad? Pero cuando ya estaba en eso de ya volverme una atea, el Señor me tomó. Y el Señor dijo, ya, hasta aquí. Ya se terminó andar ahí vagando. Entonces el Señor me tomó, ¿verdad? Me tomó. Cuando yo me convertí a Cristo Jesús, bueno, comencé mi vida viniendo a la iglesia. Entonces yo tenía una sed dentro de mí gloriosa, maravillosa, de buscar a Dios. Entonces mi mami siempre salía y mi mamá se iba. Entonces cuando mi mami salía de la casa, entonces yo venía, trancaba todas las puertas, las ventanas, y yo me iba a mi cuarto, a mi habitación, y me arrodillaba y empezaba a alabar al Señor, empezaba a orar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo anhelaba la conversión de mi mamá y de mi papá. Mi madre estaba sumida en la idolatría, mi papá sumido en los vicios. Entonces mis hermanos también apartados de Dios. Entonces yo tenía, en aquel tiempo a nosotros nos instaban que teníamos que orar mucho por la conversión de nuestra familia. Yo tenía entonces aquella carga dentro de mí, y yo empezaba entonces a orar, y de repente yo cerraba las ventanas, eran ventanas de madera, y yo cerraba las ventanas, y las ventanas de repente se abrían y se cerraban. Pero si es que yo iba a cerrar esa ventana, y me levantaba y iba a cerrar la ventana, y entonces de repente escuchaba allá en la cocina, escuchaba bilinguico, aquellos trastes que se caían y se quebraban, y yo corría, ay Dios mío, este gato, y no, nada. Si yo no entendía eso, yo no entendía. Pero tenía a mi maestro discipulado, y entonces yo un día le dije, mira hermano, que esto y esto me está pasando, que yo no entiendo qué pasa. Y entonces él me dijo, entonces él empezó a explicarme, ¿verdad? Explicarme la batalla con el enemigo, y me dio un seguimiento, cómo yo tenía que hacer. Y yo lo hice, hermanos. Yo lo hice, y yo me fui por toda mi casa. Me dijo, poné las manos tuyas sobre todas las paredes y decí, el Espíritu Santo llena esta casa, santifica esa casa. Y todo, y vas a ver, y declarar la presencia de Dios ahí. Y así lo hice. Yo no volví a tener. Una vez también tuve una experiencia, los cubro con la sangre de Jesús. Una experiencia, estaba orando, ¿verdad?, afuera en el patio, estaba también yo sola, y escuchaba unas grandes carcajadas audibles. Y yo también esa vez le dije a él, fíjate que yo estaba orando en el patio, atrás de la casa,
y mira que escuchaba unas grandes carcajadas. Yo no sé de dónde venían. Atrás de mi casa había una fábrica que hacían palos de escoba. Estaba lleno, ¿verdad? De eso de ahí. Y si ahí no hay nadie, le digo. Aquí estaba la calle y al otro lado habían baldíos, no habían casas todavía. Yo no entiendo eso. Entonces él me dijo, no, esa es la carcajada de aquel, me dice, que te quiere, que se está riendo de ti. Imagínense, pero esas cosas a mí no me hicieron retroceder. Pruebas que tuve aquí con un muchacho que me enamoraba y que de primeras le dije, no, a mí no me gustas tú, yo te amo en el amor de Cristo. Pero ese muchacho, una vez saliendo de una vigilia de aquí, él me dijo, ¿te acompaño, Elisa? Sí, le digo, anda, sí, está bien. Y cuando íbamos doblando ahí por donde vive la hermana Iris, él me quiso abrazar y besar a la fuerza. Pero en ese tiempo yo tenía unas uñas que no eran artificiales, ¿verdad? Eran así de largas. Se las enterré. Porque, no sé, yo les contaba a las hermanas ayer, ¿verdad? Que en mí ha habido una fortaleza que nació desde que era una niña. Yo me defendía, yo no permitía que nadie me tocara. En la escuela a mí nadie me andaba tocando. Y mi mamá me regañaba, ¿y qué pasa? Que vos quebrás las sombrillas y todo eso. Porque a ella le gustaba que anduviera con sombrillas para no quemarme por el sol. Padecía bastante de paño blanco. No, es que yo no voy a permitir que ningún güirrezo me ande tocando. Nadie. Entonces desarrollé esas fortalezas de defensa. Y eso no siguió por toda esa calle, pero fue bien tremendo, eso era. Y tuve otra experiencia en una vigilia, en la primera iglesia que fui. Era para salir corriendo, hermanos, pero Dios tenía un plan para mí. Dios tenía un plan para mí. Y no me hizo el enemigo. Mi papá me corrió de la casa, yo les he contado, pero nada de eso. Y me hizo retroceder de Jesús. O sea, el diablo usó muchas cosas usó, pero ninguna de esas me hicieron retroceder. Él se reveló a mí. Y sé que la voz que escuché un día era la voz del Señor. Entonces, mire, hermano, vemos también el caso de David, primera de Samuel 17:3, cuando él enfrenta al gigante. Él es el que cuida las ovejas de su papá. En lo natural, dice que él había librado a las ovejas de su papá del oso y del león que intentaban robarle un corderito. Eso, él estaba al cuidado de las ovejas de su papá. Pero David tenía una gran fe en el Señor. Su papá le había enseñado quién era Jehová de los ejércitos. Y él era un dulce cantor de Dios. Entonces él le cuenta al rey Saúl y le dice, no, mira, cuando él se va a enfrentar, ¿verdad? Cuando él se va a enfrentar va donde Saúl y le dice, bueno rey, ¿cuál es la palabra que le dije? 17. Él le dice, que va a ir a pelear contra ese incircunciso que ha desafiado a los escuadrones de Israel. Entonces el rey le dice, ¿cómo tú? Lo quedó viendo, dice Saúl. Lo quedó viendo, dice, y le dijo, pero ¿cómo tú vas a ir a pelear si él es un hombre de guerra desde su juventud? Tú no tienes la experiencia. Entonces él le cuenta la experiencia que él había tenido cuando joven, cuando él estaba ahí cuidando las ovejas de su papá. Y que él peleaba, él se la quitaba. Dice que él seguía, dice, y se la quitaba. Estamos en el 17:3. Vamos a ver, 17:3. Esta es la historia, ¿verdad? La historia. Entonces en verso 35 dice, salía yo tras él y yo lo vería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí, yo le echaba de la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, dice. Pero aquí él está hablando de animales. Él ha liderado con animales. Pero ahora el enfrentamiento no es con animales, es con uno de su especie, pero que le dobla en conocimiento militar.
le dobla en experiencia de pelea. Aunque él está diciendo, no, yo he peleado, yo los he matado, pero este gigante es diferente. Es diferente. Por eso entonces viene el rey. Y viene el rey y entonces lo ciñe, dice. Le da la espada, lo viste, dice, con las ropas de un guerrero. Pero David no estaba acostumbrado a esas armas. Él tenía un arma. Él usaba pues la honda. Dice que era diestro en la honda. Entonces vemos que entonces él enfrenta. Pero la manera en que él enfrenta a este como león rugiente, fíjese que meditando en esto yo decía, en esta experiencia que él va a tener, aquí hay algo diferente cuando él cuidaba las ovejas de su papá. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Aquí. ¿Cuál es la diferencia al enfrentar a Goliat? Él ya ha sido ungido. Él ya fue ungido por el profeta Samuel. Él fue escogido de entre 8 hermanos y él fue el elegido para ser el rey de Israel. Pero cuando David va a donde Saúl, no le dice, mira que yo soy el ungido de Jehová, que a mí el profeta ya me derramó la unción y que yo puedo enfrentar a ese Goliat. No, él no va a hacer. Él siempre va a averiguar y que escucha aquel vocerío del infierno a través de ese hombre. Entonces él va donde el rey, se va para donde el rey. No se va donde los segundos, terceros y cuartos, no, se va para donde el rey. Y le dice, mira rey, yo voy a enfrentar a este filisteo incircunciso. Pero la diferencia de este enfrentamiento es Dios mismo. Dios está con David, su unción está con él. Y eso que él le dice, él me ha librado de las garras, él me librará hoy de la mano del filisteo. Así le dice el Señor. Así como el Señor me ha librado de las manos del león, del oso, él me va a librar. ¿Qué pensamos nosotros cuando enfrentamos a alguien que nosotros lo miramos muy grande, que viene contra nosotros? Este hombre venía en un desafío, estaba desafiando al pueblo de Dios. Cuando viene el enemigo en un desafío contra ti, que te está desafiando, que te está enfrentando, y que a veces uno como lo mira, como un gigante. De repente a veces miramos como un gigante, pero tenemos que reconocer que en nosotros está el poder del Señor. En nosotros está el poder del Señor. Y dice que Él fue en la fuerza del Señor, en la unción del Señor. Y su arma no fue la espada, no fue, el escudo. Su arma fue una simple honda, una piedra, pero con la unción, el poder del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Y bueno, la piedra le pegó aquí en la frente, dice. El gigante cayó y él corrió, dice. No dejó que el gigante se levantara. Corrió y le cortó la cabeza con su misma espada. Le cortó la cabeza. Entonces vemos aquí que se necesita para matar un león. ¿Qué se necesita? La unción del león. Se necesita la unción del león, del verdadero león, para ir a matar a un león, ¿verdad? Me acuerdo que Adán tenía una frase, ¿verdad? A veces una frase que decía en broma, decía, yo no le temo a leones, dice, mucho menos a ratones, decía Adán, ¿verdad? Porque saben ustedes que los ratoncitos, según una historia del libro de lectura, un ratoncito, ¿verdad? Venció a un león, ¿verdad? Libertó a un león, ¿verdad? Pero es la diferencia. La diferencia es que yo tengo la unción del Espíritu Santo.
y tengo todas las armas de Dios. Y algo muy importante para enfrentar a este como león es que usted tiene que tener todas las puertas cerradas. No vaya, como decía en la última palabra que di, no vaya a querer enfrentar a este león con puertas abiertas, porque usted va a ir a la derrota. Y muchas veces no solamente usted, sino que los que lo rodean, porque ese ataca, ese ataca. Uno tiene que tener mucha conciencia, ¿verdad? Mucha conciencia de las cosas espirituales. Porque lección para mí es esta: Dios me da a mí muchas oportunidades. El Señor me perdona, el Señor me levanta, me sostiene. Pero le voy a decir algo: dele oportunidades usted al oponente, y que ese va a decir, no, va a pasar desapercibido. No, hermanos. Cada oportunidad que usted le dé al enemigo, él no la va a desaprovechar. Y como decía la vez pasada, ese no anda diciendo que al instante que usted hizo algo, ya va a venir. No. Él a veces espera, como la serpiente acecha, ¿verdad?, para morder. Ese acecha el camino, le acecha, hasta cuando ya sabe que el golpe va a ser certero, le ataca. Que usted no va a tener una segunda para levantarse, le ataca. Por eso el Señor nos dice en la palabra que aquel que conoce al Dios y luego se vuelve atrás es como la puerca, dice, que se vuelve a revolcar en su cieno, como un cerdo, ¿va?, que lo pueden bañar con agua limpia y pura, pero cuando él mira un charco, tiene corazón de cerdo, entonces se ve a zampar a un charco, a enlodarse, ¿verdad? Nos dice que es como el perro que se come el vómito otra vez. Y alguien que me decía, mire que hay gente que conoce la palabra. Platicaba con alguien y me decía, mire, yo sé lo que es esto de estar apartado de Dios, porque mire, yo por eso no quiero venir al Señor y luego fallarle, porque sé que 7 espíritus malignos van a venir contra mí y también me van a atacar mi descendencia. Imagínense. Esas son las personas que tienen familias, que le dicen la palabra, que les pasan hablando la palabra. Entonces esa palabra va tomando conciencia, ¿verdad? Va tomando conciencia. Entonces mire, David mató a este gigante, pero la diferencia es la unción del Señor en nuestra vida para ir contra el león, para ir contra su mentirosa fuerza, para ir contra sus ardides, sus maquinaciones. Usted tiene que ser un guerrero, usted es un guerrero, una guerrera. Y usted tiene que ya saber que tiene que ponerse la armadura y que esas armas tienen que estar bien pulidas con la oración, bien pulidas con el ayuno, bien pulidas con la palabra, para que usted pueda enfrentar. Pero si una de esas armas está ahí toda mojada, el escudo está mojado, le va a penetrar, entonces es un flechazo que le mande. Si usted no anda ceñido con la verdad, entonces las mentiras van a hacer efecto en su corazón. Si su mensaje, si sus pies no son santos para llevar el mensaje, imagínense, le van a dar por aquí y por acá, ¿verdad? Como a veces a uno le dicen, ¿verdad? Y dicen todos, me decía una persona a mí. No, pero bueno, así es. Pero el que conoce el corazón es el Señor, ¿verdad? Hermanos, tenemos un ejemplo también. Cómo, entonces yo puedo ver, Sansón hasta ahí tuvo victoria enfrentando a León, ¿verdad? Puedo ver que Sansón tuvo victoria enfrentando a León. David tuvo victoria, hasta ahí tuvo victoria enfrentando a León. Pero una vez David se descuidó
Y vino el león de la tentación, vestido de mujer, y sucumbió. Y marcó su vida. Y le fue quitado el reino de una manera oprobiosa. Oprobiosa. Y marcó su generación. Sus hijos, usted sabe cómo terminaron, tremendamente, ¿verdad? Dios nos exhibe las flaquezas y las fortalezas, las victorias y los fracasos. No quedaron escondidos, quedaron para nosotros, como una lección, aleccionados. Pero siempre yo digo una cosa, cuando ese león, porque ese león siempre anda rugiendo todos los días, él anda rugiendo a tu alrededor. Pero cuando tú estás bien armado, bueno, aunque ruja, no te va a morder. A menos que Dios lo permita con un propósito. Pero Dios no te va a hacer mal, ¿verdad? Hay muchas cosas que podríamos decir. Pero Dios quiere, la alerta de Dios es que yo tengo que andar bien bajo su abrigo, bajo su sombra, ¿verdad? Entonces Él no puede. Él no puede. Aunque Él te venga acusando, pero Él no puede. Porque lo importante es cómo estás tú delante de Dios. Ya vamos a ver ese ejemplo. La justicia que tú tienes con Dios, ese es tu escudo. Ese es tu tanque de guerra. Esos son tus drones. Hablando así, ¿verdad? Esos son. Su fuerza vendrá del Señor. Tengo un ejemplo bien tremendo de un profeta. Abra su Biblia en Primera de Reyes. Quiero que usted lea allí este tema. Podríamos decir que es un ejemplo para todos los que somos pastores, líderes, servidores de Dios. Pero no solamente en ese nivel, sino para todos. Primera de Reyes 13. Dios toma un profeta. No dice la palabra cómo se llamaba. Él le da una orden y le dice lo que tiene que ir a profetizar ante el rey Jeroboam, que está quemando incienso. No eran los reyes que tenían que quemar incienso, eran los sacerdotes. Entonces llega, estoy en Primera Reyes 13, estoy leyendo el 2. Entonces dice que él cumple con la palabra. Aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y esta es la señal de que Jehová ha hablado: he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y dice que ese rey quiso prender al profeta, pero dice que cuando extendió su mano se le secó, verso 4, y no la pudo enderezar. El altar se rompió, se derramó la ceniza, dice, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Y luego dice que le pide al varón de Dios que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, dice, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Mire lo que hace este varón de Dios, ¿verdad? Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente, un regalo. Pero Dios ya le había dado una orden a este hombre, a este varón de Dios, ya le había dado una orden. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. La orden que el Señor le dio fue esta. Verso 9.
no comas pan aquí, no regreses por este mismo camino que ha venido. Son órdenes. ¿Cómo miran ustedes estas órdenes? ¿Son órdenes difíciles de cumplir? ¿Cómo las miran? ¿Órdenes fáciles de cumplir? ¿Cómo? Él era un varón de Dios, ¿sí? Él era un profeta de Dios. Bueno, la palabra de Dios venía a él. Él era un ungido de Dios, un hombre que estaba apartado para el oficio de profeta. Óigame bien, y le fue a hablar al rey, a este rey que estaba haciendo cosas impías delante de Dios. Y se cumple la palabra ahí mismo. Y hasta ahora por ese rey. Y Dios hace el milagro, le contesta. Y cuando él le ofrece, no debo ir por este camino. No debo ir por este camino. 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y él se fue, ¿verdad?, tras el varón de Dios. Dice que le halló sentado debajo de una encina, debajo de una sombra. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Yo soy, dijo él. Ven conmigo a casa y come pan. 16. Él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios se me ha dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Viene la prueba para el profeta. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces, verso 19, volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Bueno, sucumbió ante la mentira. ¿Qué valía más? La palabra de Dios, la instrucción de Dios, que lo que le había dicho ese hombre, que había sido un profeta, dice. Ya no estaba en el ejercicio de profeta, ya había terminado su oficio de profeta. Posiblemente ya Dios ya no venía con la misma palabra de verdad. Pero mire, Dios nos dejó escrito esta situación con este profeta. Y bueno, él dice que se pone a comer con él. Y bueno, dice que en ese momento vino palabra de Dios a ese profeta, que ya no estaba siendo usado por Dios en ese oficio. Pero en ese momento vino palabra de Dios a ese profeta. Y Dios entonces le dice: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, o sea, te había ordenado, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Eso era terrible. Ese era un castigo en aquel tiempo. Ese es el juicio. Él no va a ser enterrado como la dignidad de un profeta de Dios. ¿Cómo el Señor va a cumplir esta determinación? Dice que el 24 se fue, ¿verdad? Ahí él ya se levanta y se va.
Pero en el camino viene un león y le mató. Dios no lo defendió. El león dice que no se comió ni siquiera el asno, ni tocó tampoco su cuerpo, simplemente lo mató. Quizás le dio un zarpazo en su cuello. No dice la palabra cómo, pero murió. Entonces, hermanos, él, haciendo un resumen, él cumple con dar la profecía del altar y fue destruido ese altar. Él tropezó con la mentira, el engaño de un aparente profeta. ¿Qué dice la palabra? No creas a todo espíritu. Prueba los espíritus a ver si son de Dios. Primera de Juan 4:1, así lo dice. Y sabe, el profeta le resiste una vez. ¿Cuántas veces vino el tentador al Señor Jesús? Ahí 3 veces. Pero él siguió viniendo, usando otros medios. Siguió viniendo al Señor. Una vez resistió. Al rey Jeroboam le resistió. Y a este hombre que era disque profeta le resistió una vez. Pero luego le creyó las mentiras. ¿Sabe? Hoy en día hay muchas profecías que son almáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que vienen del alma. Una vez una persona aquí enfrente me dijo a mí: hermana, me dijo, el sultano me llevó el profeta, me dijo, y el profeta me dijo que esta no es mi casa. Tenía 20 años de estar aquí. ¿Cómo? Le digo, que esta no es su casa, le digo. ¿Y esta casa de quién es? Le digo. Esta es casa de Dios, le digo. ¿Y qué ha estado haciendo usted en este tiempo? Usted ha estado sirviendo al Señor. Usted no está haciendo nada, pecando aquí. No, me dice, pero yo me voy, me dice. No, dice, yo me voy porque mire que esto y esto y esto y esto y esto y esto. Le digo. Bueno, hermana, le digo, que le vaya bien, le digo. Yo, hermanos, le voy a decir una cosa. Una vez lloré por una hermana, hace años de eso, quizás unos 30 años atrás. Cuando esa hermana me dijo: hermana, me voy, y ella no se fue por rebeldía, pero yo la amaba tanto que, sabe, lloré toda la noche. Ante Dios lo digo. Me dolía tanto la partida de ella, porque la amaba tanto y la sigo amando. Es una persona que yo admiro mucho y la amo mucho. Pero sabe que ese día yo le dije al Señor: ¿sabe, Señor? He entendido una cosa. Señor, tus hijos son tus hijos. Yo no tengo por qué estar llorando, Señor. Y no vuelvo a llorar por nadie, Señor. Ni porque se vaya en paz, ni porque no se vaya en paz. Jamás vuelvo a llorar. Y no he vuelto a llorar, hermano, se lo digo. No. Bueno, he llorado cuando hermanos han partido, dice, para la presencia de Dios, hombre. Pero llorar, no. ¿Sabe lo triste? Lo triste que es esto. Que esa persona que me habló aquí y me dijo por qué se iba, porque esta persona iba a hacer esto y esto y esto, al año, por lo que ella me dijo, se lo están quitando para siempre. Se lo están quitando para siempre. Y eso, hermanos, eso es algo terrible. Ese espíritu es terrible. ¿Cuántas iglesias se dividen por una mentira? ¿Sabe? Me acuerdo, usted ha escuchado testimonios. Yo he escuchado tantos testimonios. Vino una vez un joven, Dios lo usaba mucho en la alabanza y la adoración, Juan Carlos Alvarado, guatemalteco. Eso es público, pero lo voy a decir. Estaba allá en Costa Rica y vino una profeta, dice, y se le apareció y le dijo: mira, dice el Señor que ella es tu esposa. Y bueno, y se casaron. Y cuando yo estuve en ese tiempo, en aquel auge que había en ese tiempo con esos siervos de Dios, bueno, se miraba que
les voy a presentar a la mujer más bella del mundo, decía el hermano, a la amada de mi corazón, que no sé qué. Después, a los años, el bombazo, que se separaron, que él cayó con una hermana, pecó y bueno, cayeron. La esposa inmediatamente se fue, era canadiense y se fue para Canadá. Y luego, ¿cómo se llama? Todo se terminó. El hermano se restauró, ¿verdad? Él después contó su testimonio y todo. No sé si está con la misma persona, no sé, ni me interesa tampoco. Un siervo de Dios hermoso, pero ¿sabe una cosa? Usado tremendamente. Ese tipo estaba 3 horas en el piano y usted no se cansaba de cantar y adorar al Señor, porque yo estuve ahí, presente, lo viví. Pero él siguió grabando música. Pero le quiero decir, no volvió, esa unción primera no volvió. Dios restaura, porque Dios restaura, pero no volvió. Entonces, mire, aquí hay un ejemplo entonces. Hay que resistir al enemigo, así dice la palabra, resístelo en la fe. Vino entonces el mensaje de Dios al que lo engañó, le mintió. Y luego vino ese león, Dios usó un león, vino ese juicio de Dios contra él, ¿verdad? Yo tengo una palabra que escribí cuando hice este mensaje. Cuidado cuando pasas por alto la instrucción específica que el Señor te da. A mayor responsabilidad, mayor obediencia. Y debemos de seguir las órdenes como Dios las da, no como yo pienso o a mi manera, no como Dios las da. Una vez, sabe que a mí me reprendió una persona y aprendí ese camino. Llega un hermano a la casa, estábamos participando en mi ministerio que dirigía el pastor Roy Santos, que ahora usted lo ha escuchado mucho. Y fíjese que llegó este hermano, porque nosotros estábamos bien metidos ahí, apoyábamos mucho ¿cómo se llamaba, Toñita? Niños a una voz, lo que se hacía ahí, la intercesión que se hacía. Y muchos niños participaron. Por ejemplo, Katia es una de las que participó, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Orando. Mi hijo Esteban también participó en un tiempo. O sea, hay algo fue un tiempo bien bonito, ¿verdad? Pues estoy yo entonces ahí con él, lo recibo al hermano para entregarle el dinero de las camisetas y todo lo que nosotros lo estábamos apoyando. Y entonces le digo yo, empieza a platicar con el hermano. En ese tiempo, que se iba a hacer la actividad, era un viernes, en el parque, iba a ser en el parque ahí de la municipalidad. Entonces vengo yo y le digo yo al hermano, y hermana me dice, ¿va a ir toda la iglesia? Pues sí, mire que estamos anunciándolo a la iglesia y todos queremos apoyar. Hermana, pero ¿por qué no lo hacen un sábado? Le digo yo. Porque mire, el sábado, le digo yo, ya la gente ya no va a trabajar en su mayoría, están libres y va a haber mayor asistencia y todo. Pues el viernes usted sabe que hay gente que va a trabajar o está en turnos y todo eso. Y me dice, el hermano se puso bien serio, ¿va? Me dice, ¿sabe una cosa, hermana? Me dijo, no aceptamos que nos cambien lo que Dios ya nos dijo, me dijo. Wow, yo me quedé así, ¿va? Entonces le digo, discúlpeme, hermano, le digo, sí, tiene razón, ¿quién soy yo para estarle diciendo a usted que no lo haga cuando el Señor se los ha dicho? Perdóneme, hermano, le digo. Sí, hermana, me dijo. Y ese día y esa hora es la que el Señor le dijo al pastor, me dijo, y así lo vamos a hacer, me dijo, y no lo vamos a cambiar, y no importa que lleguen muchos o que lleguen menos, me dijo. Wow. Pero ¿sabe qué? Aprendí la lección. Yo aprendí esa lección. Y es bueno aprenderla. Aunque a usted no le parezca la orden que le están dando, si no le pareció a usted, ¿va? Bueno, pero hágalo. Hágalo. Dejemos de cuestionar a veces las cosas. Que nos dicen, vengamos todos de verde. Inventándose que son todos de verde. Que vengamos todos de blanco. Me acuerdo que una vez una de las líderes me dijo que en la celda donde estaba había una persona que siempre la cuestionaba, que para qué, que por qué. Y cuando ella me dijo, bueno, vos hacés lo que tenés que hacer y punto. Así de sencillo. Si se lo quiere poner, que se lo ponga, y si no quiere de otro color, que vaya de otro color. La hermana Rosa, yo me acuerdo, aquí en Meléndez, la voy a poner de ejemplo porque es verdad. Cuando hacíamos camisetas, para el desfile del Día de la Biblia, la hermana me decía, hermana Elisa, a mí no me gustan las camisetas.
yo no me voy a poner camiseta. Hermana Rosa, está bien, le digo, pero ¿tiene camiseta, tiene alguna blusa rosada? Sí, me dice, tengo una blusa. Pues póngase la blusa rosada. Pero un día le cayó el 20, como dicen, ¿va? Y me dijo, hermana, me voy a poner la camiseta, me dijo. Y a partir de ahí la hermana se puso la camiseta. Sí, hermanos, ¿verdad? O sea, cosas tan sencillas, ¿verdad? Mire, lo que el Señor le demandó al profeta era algo sencillo. Y lo que tenía que seguir, él simplemente tenía que seguir la instrucción. Ser obediente. Entonces, mire, eso dice la palabra. A mayor responsabilidad, mayor obediencia. Y hay que seguir las órdenes que el Señor da. Como dice Dios. Uno puede aceptar sugerencias, pero finalmente tiene que hacer como Dios dice, como Dios ordena. Porque hay un peligro cuando nosotros no seguimos las instrucciones de Dios. Máxime los que estamos en este lado, que nos debemos a Dios. ¿Qué va a pasar? Puedo perder la asignación que Dios me ha dado. Puedo perder el llamado que Dios me ha dado. Y también en esa asignación, en esa pérdida de la asignación, puedo perder la vida también, como le pasó al profeta. Su vida fue cortada. Fue engañado, y dice que por otro profeta. Mire, perdió la vida. Y eso, hermanos, cuántos ejemplos. Hace poco escuché una palabra de un pastor que tiene un buen testimonio. Yo estuve en una conferencia en Guatemala con este varón. Ya está bien de edad el hermano. Pues se me llamó la atención un mensaje que subió hace poco, que se llama El pastor y las mentiras. Y me puse a escuchar el mensaje. Y hay una parte del mensaje que él dice que durante la pandemia algunos pastores fueron cortados de la vida porque ellos tenían una vida no recta ante los ojos de Dios. Mire. Yo creo que él está hablando dentro de un contexto de México. Él es un pastor en México, ¿verdad? Pero fíjense que eso decía. Mire, habla, por ejemplo, ahí en ese mensaje de Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo. Y ese fue un principio, dice. Y ya que bajo la gracia y en la iglesia, ya no en el pueblo de Israel, ya no en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la iglesia. Eso es delicado. Eso es delicado. Entonces hay muchas formas que el enemigo puede hacer tropezar la obra que Dios te ha encomendado o que Dios me ha encomendado. Por eso necesitamos la sabiduría, necesitamos el discernimiento. Podría venirse cualquiera y decirle, no, mira que yo soy aquí, yo soy allá. No, es que esto es lo que me dijo Dios y así lo voy a hacer y punto. Así lo dice Dios y así lo voy a hacer. Tenemos otro caso, por ejemplo, de Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel es metido al foso de los leones. Pero hay algo bien interesante que se dice aquí de Daniel. ¿Por qué fue llevado a los fosos de los leones Daniel? Dice en el verso 19. Porque el rey, todos los enemigos de Daniel vinieron y se fueron donde el rey. Y había una ley, la ley que se daba el rey, ni él mismo la podía derogar. O sea, él no podía quitar la ley. En este reino, ¿verdad? De Persia, he estado viendo yo, aprendiendo de la cultura iraní, ¿verdad? Debido al problema que hay ahorita, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que enmarcan los que están hablando de todo lo que es los orígenes de Irán, descendientes de Madai, hijo de Jafet. De ahí descienden los iraníes. O sea, que descienden de Abraham, entonces, no de los hijos de Noé, ¿verdad? De la misma
de lo mismo, de la misma, de Dios pues, de Dios mismo. Entonces dice que una de las cosas que distinguía al imperio persa es que las leyes eran tajantes, tenían que ser cumplidas, como se dijeron, nadie les podía quitar. Entonces mire, el caso aquí es que Daniel dice que oraba, pero mire, dice el 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, gloria a Dios, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mire qué currículum, esa palabra contiene antejeres, ¿verdad? Qué hoja de vida, qué testimonio el de Daniel. Mire qué hermoso, ¿verdad? Por eso estaba donde estaba, en un puesto de honra. Entonces dice: no hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no la hallamos contra él, ¿en qué? En relación con Dios, con la ley de su Dios. Bueno, era de que Daniel oraba 3 veces al día, mirando a Jerusalén. Entonces vienen y van y le dicen al rey: mira, rey, da un edicto que durante 30 días aquel que le demande petición a su Dios u hombre que no seas tú, sea echado en el foso de los leones. Y confirma, dice el 8, el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Tremendo. Esto lo dice la Biblia y en la historia, en los datos históricos, era verdad. Si lo dice la palabra, era verdad. Entonces dice que bueno, Daniel dice que él escucha el edicto, pero dice que él entró a su casa, abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Porque primero hay que obedecer a Dios que a los hombres. Sí dijeron los discípulos, ¿verdad? Porque fueron transformados por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la resurrección. Y ahora ellos obedecían la palabra del Señor. Entonces dice que se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel que estaba orando, rogando en presencia de su Dios. Entonces bueno, ya fueron donde el rey a acusarle. Vamos entonces al versículo, vamos a ver dónde estoy, 19. El rey se levantó pues, bueno, lo dice que lo echaron, ¿verdad?, al foso de los leones. Pero mire cómo dice el 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿qué dice? Él te libre. Pero mire que dice antes: el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra en la puerta se la pusieron a la puerta del foso. Y bueno, dice el 19: el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, no escuchó música. Y dice que le entró el insomnio. No durmió, no dormía. ¿Cómo estaba entonces Daniel? Daniel estaba dormido. Yo no creo que Daniel estaba en vigilia. No, Daniel lo echaron, allí estaba lleno de leones, pero como él estaba allí inocente, entonces dice que vino el Señor y le puso a los candado a la boca de los leones. Le llenó la barriga, los estaban hambrientos, se la llenó. Entonces yo creo que Daniel buscó un rinconcito y se puso a dormir. El que no tenía, el que estaba con insomnio era ahora el rey, no durmió. Pero él le dijo: el Dios a quien tú continuamente sirves. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando lo metieron a la cárcel, confiado en Dios, dice que se acostó y estaba dormido, roncando. No, roncando lo estoy agregando yo, estaba dormido. Pero dice que luego, ¿qué pasó? Llegó el ángel y le dijo: vaya,
Pedro, levántate. Y se abrieron las puertas de la cárcel y ¡pum! Salió. Ese es confiado como un león en una cárcel. Inocente de los ojos de Dios. Entonces mire, llega el rey. Muy de mañana se fue, dice, al foso de los leones. Y se acerca y llama a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, para él, Daniel estaba, ya ni señas habían de Daniel. Pero dice que, mire cómo le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel responde al rey: oh rey, vive para siempre. Digo yo que estaba bostezando. Mi Dios, a quien yo continuamente sirvo, envió su ángel, cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque, aquí vamos, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ahora mira el 24, aquellos que habían acusado a Daniel, dice que bueno, ni habían llegado al fondo del foso, dice, cuando los leones los mataron. Pero es importante cuando dice ese Dios a quien tú sirves continuamente. ¿Por qué? Por arrodillarse, por ser fiel a Dios. Mire qué hermoso es serle fiel al Señor, honrarlo, levantar su nombre, ponerlo en alto, ¿verdad? Y mire, es un contraste con la del profeta. La obediencia fue total. Aún a una orden de un rey pagano, Daniel siguió sirviendo a Dios. Esa había sido su decisión desde que llegó a Babilonia. Entonces, Dios no quiere obediencias a medias. Si tú obedeces a medias, entonces, bueno, usted mira cómo actúa el oponente, ¿verdad? ¿Cómo vas a enfrentar tú a ese que se cree como león, que se cree león? Te va a citar la palabra: no, estás haciendo bien, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Pues se puede a veces escuchar la voz que le diga: no, eso es una mentira blanca. No hay mentiras blancas, mentira es mentira. Hay tantas cosas, sí puedes participar en eso, si quieres va a dar cuenta, pero Dios mira. Muchas cosas nosotros no las miramos, o sea, nadie las va a ver, pero Dios las mira. Dios está viendo. Muchas cosas podemos hacer en lo oculto, pero Dios lo mira. Entonces es ahí donde va nuestra conciencia. Estoy en la presencia de Dios donde quiera que estoy, con quien estoy. Estoy en la presencia del Señor. Y yo quiero que el favor de Dios esté sobre mí. Y yo quiero que la bendición de Dios en mí no se detenga. Y yo quiero agradarle y quiero servirle como Él dice. Y yo no quiero tener nada, ni parte ni derecho con ese, ¿verdad? Entonces mire cómo resaltó, ¿verdad?, en la vida de esta corte impía, el Dios a quien tú continuamente sirves. Entonces, hermanos, terminamos este día un servicio constante y una fidelidad constante a Dios. Dios demanda la obediencia. La obediencia es un principio que tú tienes que mantener para que tú puedas enfrentar a Ponme esa figura horrible, sí, mira. Para que tú puedas enfrentar a tú tienes que mantenerte en obediencia. ¿Quién te va a ayudar a mantenerte en obediencia agradable ante el Señor? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él va a ser el que va a vencer. Tú no puedes vencer. Tú no puedes vencer. Hermanos, yo les podía contar tantos testimonios que yo he visto de ello y que yo he aprendido, y no necesito llegar tan largo, cerca. Hermanos, cómo nos engaña el enemigo.
El enemigo no se engaña. El enemigo, mire, es astuto. Usted puede decir, no, este camino está bien. Y no, ese camino no está bien. ¿Ah? Sí, hermanos. Cuántas cosas. Por eso Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Esto es real. Eso no es una historia. Yo les he contado ahorita la historia de David, la historia de que quedaron escritas. Pero lo que estamos viviendo nosotros hoy, lo que hoy estamos viviendo, es que ya está vencido. Jesucristo lo venció para siempre. Pero ese todavía no ha sido atado. Dice que va a ser atado allá, ¿verdad? Va a ser atado. Y como va a estar atado 1000 años, él no va a poder hacer nada. Pero ahorita anda fungiendo. Ahorita anda haciendo estragos. Y está haciendo estragos en el pueblo del Señor. Muchos están muriendo a causa de él, del engaño de él. Mucha gente está confundida porque desprecian la palabra, desprecian la sabiduría de Dios y adoptan los razonamientos de esta tierra, de este mundo, y por eso son eliminados por él. ¿Sabe cuál fue el fracaso del rey Saúl? El rey Saúl no prestó atención a las instrucciones del Señor. Y por eso, mire, y por eso una cosa le voy a decir, hermano. Todo lo que hemos visto durante todo este tiempo es para un ejemplo. En la BBN le aconsejo. Estaba escuchando los consejos que estaba dando el hermano Ovidio. Es bueno. Pero no sé, ¿va? Yo difiero eso de tanto del celular. Para mí, mejor tomo la Biblia, porque es que en el celular ahí, ¡plin! Me mandaron un mensaje, me cayó un mensaje de Facebook. Y si usted es así, esté bien adicto, usted no va a poder controlar eso. Ahora, si usted no es adicto, hágalo, ¿verdad? Como dijo el hermano, baje una aplicación y póngala, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Le voy a dar un consejo. En el dial de su carro, casi todos los carros tienen radio, ¿verdad? Hay tiendas ahí en el centro que venden radios, si usted ya se alejó de los radios, ¿verdad? Pero también, yo creo que está también en internet. Hay una emisora que se llama BBN 93.7 FM. Yo la recomiendo, ¿sabe por qué la recomiendo? Mire, la música, quizás, decía Dan, yo escuchando esta música me duermo, decía. Pero es una música muy bíblica, himnos, ¿verdad? Cantos muy bíblicos. Bueno, a mí me trae mucha paz, ¿verdad? Yo cuando estoy con la palabra, yo estoy escuchando la música. Mire, hay unas enseñanzas las 24 horas. Escuche, pura palabra. Palabra expositiva, palabra de Dios. Usted va a aprender mucho. Mire, ahí hay consejos para el matrimonio. Todos los domingos, mire, yo ya no estoy casada ya, ¿verdad? Todos los domingos, de 8, creo que de 8 a 8:30, hay un hermano que da enseñanzas acerca del matrimonio. Todos los domingos yo escucho esa palabra. Hay un otro hermano que está dando enseñanzas acerca de Israel en el desierto. Ahí hay mensajes, hermanos, de hermanos que ya están en la presencia de Dios, pero sus obras siguen con ellos. Como por ejemplo Lehman Strauss. Es un hombre que tiene una palabra que olvídese. Unas enseñanzas profundas. Si usted gusta de lo que es la palabra de Dios, no tanto los razonamientos que pasan en TikTok. Porque yo le estaba diciendo a las hermanas, un montón de cosas que suben ahí. Pero más que todo son razonamientos, hermanos. Tenga cuidado con todo eso. Mire, se va a ver ahí mensajes de, ¿cómo se llama este hermano que ya también se fue? Adrian Royer. Estaba escuchando un mensaje antier acerca del aborto. ¿Por qué el aborto? ¿Por qué las personas nacen con defectos? Mire, tantas cosas, hermano, yo se lo recomiendo. Si usted quiere tomar el consejo que dio el hermano, de escudriñar, bueno, si usted es de esos valientes que puede manejar el teléfono, manéjelo, como le digo. Pero si no, escuche, cómprese un radito. Yo compré uno.
Bueno, el que tengo me lo regalaron, pero le compré uno a una hermana y me costó como 400 pesos, creo que me costó. Se lo recomiendo. Es hermoso escuchar la palabra, porque la palabra es la que te va a hacer levantarte como el león. Vamos a levantarnos, amén. Levantémonos. Levantemos el corazón, dicen por ahí, ¿verdad? Dice la palabra en Proverbios 28:1 que el justo creyente está confiado como un león, ¿verdad? El consejo del Señor es: sed sobrios y velad, y atentos, listos, despiertos, porque Él anda como un león rugiente, hambriento. Pero a qué cual dice el Señor que debemos de resistir en la fe. ¿Cómo vas a resistir? En la fe, pero con la palabra de Dios en tu boca. Esa es la palabra, con el poder del Señor, con el poder del resucitado, tú vas a vencer. Mire, tremendo. Nosotros tenemos una experiencia. Cuando venimos al ayuno, nos estamos preparando para venir ese tiempo de intercesión acá. Desde que nos estamos preparando, yo les he confiado a las hermanas, no sé a ellas les pasa, pero a mí empieza a mandarme dardos el diablo terrible. Y lo que hago ahora, hasta que el Señor me alumbró, ¿y qué es esto? Un día le dije: ¿qué es esto, Padre? ¿Y por qué tanta cosa? Ah, bueno, es que este es aquel que me quiere contaminar el corazón, me quiere cargar ahorita, porque yo ahorita voy a interceder por el pueblo de Dios. ¿Sabe qué? Entonces hago una lista de las personas que vinieron a mi mente para orar por ellas. Sí. Entonces dice, quiero leer rápidamente estos versículos que dicen: sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Me hubiera gustado tener más tiempo. Mire, vendrán leones a querer desgarrarle su alma. En otro tiempo vamos a profundizar. A veces muchos de ustedes pues, que tienen heridas en su alma ahorita, que el león, como el león, ha venido a quererle desgarrar, a herirle su alma con mentiras, con tantas cosas. Tenga cuidado. También dice el 22:13: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Este era el salmista que estaba orando al Señor para que Dios lo protegiera. Porque muchas veces ese como león abre mira cómo sale ahí. El otro sale con la boca así y vocifera contra usted. ¿Usted ha escuchado todo ya el vociferío? Gracias a Dios que usted no haya tenido un encuentro con el vocerío del infierno. Cuando a usted él está hablando, sabe, él habla mentiras, falsedades. Pero qué hermoso es que el Señor te defienda. Juzgue al Señor y me defienda. Como le dijo David a Saúl: juzgue a Jehová entre tú y yo y me defienda de tu mano. Amén.